Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Vamos a Buenas trabajar tardes, Lick. el día de hoy. Buenas tardes. Vamos a trabajar, como les indiqué, una cuestión relacionada con la representación. En el primer tema vimos el elemento personal que puede intervenir en el instrumento público, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver específicamente lo concerniente a la representación, ¿verdad? Ya ahí, pues, ustedes han estudiado en su derecho civil sustantivo, ¿verdad?, la figura del mandato y otras formas de representación, ¿verdad? Entonces, para ese efecto, ¿sí?, vamos a ver cómo en el contexto, ¿verdad?, del notariado guatemalteco, ¿sí?, hay determinadas formas de representación que se hacen muy relevantes. En el caso del Estado de Guatemala, por favor, en lo posible, ustedes van a hacer por su cuenta un cuadro similar a este, ¿verdad? Esto lo pueden elaborar con su libro de la página 191 a la 229, ¿verdad? Es decir, esto es nada más un cuadro sinóptico. Entonces, para el caso de la representación del Estado de Guatemala, el representante es el Procurador General de la Nación. Lo relevante acá es establecer mediante qué documentos se acredita la representación, ¿verdad? Y aquí sería el nombramiento contenido en acuerdo gubernativo. Y una certificación, el acta de toma de posesión del cargo, ¿no?, para el caso del Estado de Guatemala. También tenemos la representación del municipio. Cualquier municipio de los que en Guatemala tenemos, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando y están viendo la diapositiva? Sí, licenciado. Sí, Les licenciado. pregunto porque en el sector donde yo estoy ha estado lloviendo y ha habido interrupción de energía eléctrica. Esperemos que no nos vaya a fastidiar. Por eso tenemos que avanzar en lo posible. Bueno, entonces del municipio, el representante nato es el alcalde municipal, ¿verdad? Se acredita esa representación con certificación de la Junta Electoral, ¿no?, del distrito respectivo, del Tribunal Supremo Electoral. Aquí consta el acuerdo de adjudicación del cargo, ¿verdad?
y también una certificación del acta de toma de posesión emitida por la Secretaría de la respectiva municipalidad. Esto correspondería a la municipalidad de Capetate. Quienes tienen abierto el micrófono lo cierran, por favor. Mónica, Mónica, tu micrófono. Bueno, luego tenemos el caso de un banco privado. Ahí, pues, quien ejerce representación será el gerente general, que a la vez es su representante. En libro de auxiliares en registro mercantil. En el registro mercantil. Luego, teníamos el caso de una sociedad mercantil. Ahí vamos a ver. Aquí le vamos a poner mejor. Ejercita la representación pues aquí ejercita el gerente general y representante legal. Acta notarial de nombramiento inscrito en el libro de auxiliares de comercio en el registro mercantil, ¿verdad? Aquí vamos a ver entonces el caso de una sociedad mercantil. Ahí la representación la ejercita también el gerente general, que a la vez es representante legal. Aquí de igual manera será acta notarial de nombramiento inscrito de igual manera en libro de auxiliares de comercio, registro mercantil, ¿no? Registro mercantil de la República de Guatemala, pero aquí por espacio solo le ponemos registro mercantil. Luego tenemos el caso de un menor de edad para compra de bienes al contado.
Esto en la parte sustantiva, ustedes ya lo estudiaron en el derecho civil, ¿verdad? Ahora vamos con la forma notarial. Entonces, aquí quien ejerce la representación va a ser su representante legal en ejercicio de la patria Estado, ¿verdad? Entonces va a ser el padre o la madre en su caso. ¿Cómo se acredita? Bueno, pues con una certificación de la nacimiento. También tenemos el caso de un menor de edad para vender bienes, propiedad. La representación la ejercita de igual manera. Va a ser su representante legal en ejercicio de la patria o Estado, el padre o la madre, ¿verdad? Igual acá. De igual manera, acá el documento acreditante, ¿verdad? Va a ser una certificación de la partida de nacimiento, ¿verdad? Luego tendríamos el caso de una persona individual de manera simple y sencilla, ¿verdad? Acá la representación la ejerce un mandatario, por ejemplo, mandatario, mandataria, ¿verdad? Podría ser. General con presentación. Y el documento. Bueno, perdón. Solo hay una cosa. Miren, aquí es certificación de la partida de nacimiento. En el caso de para vender bienes de un menor de edad, ¿verdad? Aquí se necesita otro documento, por favor. ¿Sería la autorización judicial? Perdón. Ahí vamos a tener necesidad de una certificación. ¿No? ¿Certificación de qué? Bueno, es una certificación del auto, ¿verdad? Ya el compañero va mencionando ahí. Es un auto que emite un juez de familia, ¿verdad? Que declara la utilidad y necesidad. Entonces, ahí autoriza esa representación. Es efectivamente lo que el compañero ya mencionaba, ¿verdad? De una autorización judicial, ¿verdad? Pero ese va a ser el documento. O sea, dos documentos, ¿verdad? Certificación de la partida de nacimiento y certificación del auto en el que el juez autoriza para otorgar ese contrato, ¿verdad? Un juez de familia. Vamos localizando ahí esa relación entre la entidad o persona que se representa, ¿verdad? Luego, pues, ¿quién ejercita la representación? ¿Verdad?
y los documentos acreditantes. Luego, el caso de la persona individual. Lo típico ahí es que quien ejercita la representación va a ser un mandatario. Va a ser un mandatario. Por ahí hay micrófonos abiertos que interrumpen. Cierren su micrófono, por favor. Entonces tenemos que en este caso se trata de un mandatario o mandataria, mandato general, con representación. A ustedes tienen que saber qué significa mandato con representación y mandato sin representación. Eso lo estudiaron en su derecho civil. ¿Cómo se acredita esa representación? Con el testimonio de la escritura pública de mandato. ¿Verdad? Esto, pongámosle para no repetir. Inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Si no está inscrito ahí, pues no va a ser útil, no va a servir ese mandato. No va a ser útil porque debe ir registrado en ese registro público. En ese registro público. Bueno. También tenemos ahí el caso es otra posibilidad para una sociedad mercantil, ¿verdad? Cuando también le otorgan esa facultad a un mandatario especial con representación. Aquí el documento idóneo para acreditar la representación va a ser el testimonio de la escritura pública de mandato, ¿verdad? Inscrito en registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Y también escrito en el libro de mandatos del registro . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . . . . . 。 . . 。 . 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
mercantil. El registro mercantil. Ahora, este es un caso muy especial también de una persona individual declarada en estado de interdicción. Es decir, es una persona incapaz, ¿verdad? Civilmente incapaz. ¿Quién ejerce ahí? Bueno, un tutor o tutora, ¿verdad? Y que a la vez va a ser representante legal. Ahí esa representación se acredita por certificación del auto emitido por un juez de familia, ¿verdad? Y también con acta de discernimiento del cargo. ¿Mm? El acta de discernimiento del cargo. Luego tenemos otros casos. Ahorita los voy a... Bueno, tenemos el caso de persona individual declarada ausente. Ya lo que es la ausencia, ustedes lo estudiaron también en su derecho civil, ¿verdad? Aquí, ¿quién ejercita la representación? ¿Verdad? El guardador, ese pues, se designa judicialmente y a la vez representante legal, ese, esa persona individual declarada. ¿Mm? Aquí, certificación de resolución emitida por juez de familia nombrando vamos a ver, vamos a ver. Vamos, persona individual declarada ausente. Sí. Entonces, guardador y representante legal, certificación del auto. Aquí, por favor, certificación de auto. ¿Verdad? Se declara ausencia.
un juez de familia. ¿Verdad? Va a haber un acta de cumplimiento del cargo. Y tienen el cargo a ese guardador y representante legal. ¿Verdad? Para el caso de ausentes. También el Código Civil tiene contemplada la figura de la mortual, ¿verdad? Como un concepto. Esta es la masa patrimonial que deja una persona al fallecimiento, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, vamos a ver que puede haber un administrador de la mortual, ¿verdad? Y aquí vamos a tener como documentos certificación de resolución emitida por juez de familia, ¿verdad? Mediante esa resolución, el juez ha nombrado al administrador de la mortual, ¿verdad? Y de igual manera, acta de rendimiento del cargo. Acta de rendimiento del cargo. También la situación de una mortual puede llevar la figura del albacea de la mortual, ¿no? Este va a necesitar de una certificación de nombramiento. El albacea va a ser nombrado. De nombramiento por un juez del ramo civil. Y también aquí habría necesidad del acta de discernimiento del cargo. ¿Ah? Discernimiento del cargo. Bueno. Vamos a un caso muy específico. Por ejemplo, en la legislación y en la doctrina guatemalteca existen lo que se llaman los contratos preparatorios. Ustedes ya estudiaron en su derecho civil 4 de esos contratos, ¿verdad? Entonces, los contratos preparatorios son aquellos que sirven precisamente para preparar otro contrato a futuro. Y es el caso concreto de la promesa, ¿verdad? Entonces, en la promesa de compraventa, ¿verdad?, el vendedor se compromete
a futuro a otorgar la escritura, ¿verdad?, relativa al dominio. El vendedor se compromete a otorgar la escritura, ¿verdad? Y el comprador se compromete efectivamente a pagar el precio, ¿verdad? Entonces, este es el caso de persona que se niega a firmar, ¿verdad?, una pública. Eh, Prevista en un contrato de promesa. En las cláusulas de esa promesa se establece que si el vendedor se niega en el momento oportuno a otorgar y firmar la escritura definitiva, entonces sigue un procedimiento judicial, ¿verdad?, y lo va a hacer el juez, un juez de primera instancia civil. Ese juez ahí está representando a la persona que se niega a firmar, ¿verdad? Un juez de primera instancia civil. Entonces, ¿cuál es el documento idóneo para acreditar esa representación? Hacer una certificación del punto de el acta de la sesión de la Corte Suprema de Justicia, en la que se designa al juez, ¿verdad?, para otorgar el contrato prometido. En rebeldía del promitente vendedor, ¿verdad? Y ahí también debe acompañarse una certificación del acta de toma de posesión del cargo del juez, ¿verdad? Porque obviamente tiene que tenerse la certeza de que es un juez que está activo, ¿verdad? Y está ejerciendo la judicatura, ¿verdad? Ahí nos encontramos con esa situación, ¿verdad? Luego tenemos el caso de una sociedad mercantil constituida en el extranjero. Este es otro caso. Ahí la representación la asume un mandatario general con representación. Y ahí documento o documentos acreditantes de representación, ser testimonio del acta de protocolación del mandato
otorgado en el extranjero. ¿Verdad? Inscrito en el registro electrónico de poderes, el archivo general de protocolos. Van a tener ahí, porque en las iniciales, los que están viendo y escuchando ya saben a qué se refiere, ¿verdad? Pues testimonio del acta de protocolación del mandato otorgado en el extranjero, inscrito en el registro electrónico de poderes del archivo general de protocolos, ¿verdad? Y también inscrito en el registro mercantil. Tiene que estar inscrito en esos dos lugares, ¿verdad? ¿Ya podría repetir el primer lugar en donde debe estar inscrito? Disculpe. Registro electrónico de poderes. Bueno. Luego tenemos el caso de una asociación. Perdón la pregunta, ¿podría regresar el cuadro para terminar de anotar? Nada más rapidito, para tomarle un screenshot. Yo aquí les estoy dando los elementos, pero ese es un trabajo que ustedes van a tener que hacer con un cuadro parecido a este, ¿verdad? Y tomando como base la página 191 a la 229. Gracias. ¿Ya? La idea no es que copien, sino que capten lo esencial que estoy ubicando yo en este cuadro. Ese cuadro ustedes lo van a hacer por su propia cuenta. Aquí están todos los insumos, pues, ¿verdad? ¿Y de dónde se toma cada aspecto? Bueno, existe el libro de texto donde están, solo que plasmados ya en la introducción de la escritura pública. Ese ejercicio lo vamos a hacer nosotros también, ¿verdad? Pero aquí les estoy facilitando una visión global en un cuadro que, si ustedes no lo hacen, no lo van a entender. Yo lo estoy ilustrando para efectos de tener claridad en lo que tienen que hacer. Entonces, en el caso de la asociación, vamos a encontrar como representante al presidente de la junta directiva y que a la vez se constituye en representante legal, ¿verdad? ¿Qué documentos acreditan? Pues el acta notarial, el nombramiento, ¿verdad? Inscrito en el registro de personas jurídicas, el Ministerio de Gobernación. Ahí existe un libro específico. Específicamente, ese está en el libro, ¿no?, Sistema Único de el registro de personas jurídicas. Eso es para una asociación. Esa figura de la asociación, pues ustedes la estudiaron en Derecho Civil, al igual que la fundación. Una fundación, pues, va a ejercer su representación, director de la Junta Directiva, ¿no?, y a la vez
representante legal. ¿Cómo acredita? ¿Mediante qué documentos acredita la representación en este caso? ¿No? Pues va a ser un acta notarial de nombramiento inscrito en registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? En el libro de Sistema Único del Registro de Personas Jurídicas. Personas jurídicas. Eso es lo que ahí corresponde, ¿verdad? Luego tendríamos el caso de un partido político. Ahí, pues, lo que ocurre es que cuando se va a realizar algún asunto relacionado con un partido político, el notario debe requerir, ¿verdad?, esos documentos. Bueno, ¿quién ejerce la representación de un partido político? ¿Verdad? Va a ser el secretario o secretaria general, ¿verdad?, que a la vez representante legal de ese partido político, ¿no? ¿Qué documentos? Bueno, va a tener necesidad de una certificación extendida por el registro de ciudadanos en esta consta la inscripción del comité ejecutivo de ese partido, ¿verdad? Y esto en el departamento de organizaciones políticas. Organizaciones políticas. Vale. Ahí tenemos entonces ilustrado lo que ocurre en esos casos, ¿eh? Y luego, pues tendríamos vamos a crear otra tablita. ¿Verdad? Aquí, pues tendremos, aquí les estoy dando incluso un formato para que hagan ustedes su propia tabla, ¿verdad?
Ahora, luego, aquí vamos a cambiarle a este. Ejercita representación. Acá. Ejercita representación. Y los documentos acreditantes de la presentación. Va. Pues lo que haría de los que tienen trascendencia y son los que se aplican, esos son los que vamos a dejar acá plasmados. Haría también el caso de un sindicato. Ahí que se requiere, bueno, que la representación la ejercite el secretario o secretaria general, a la vez es representante legal del sindicato. ¿Ah? ¿Qué documentos son los idóneos? En este caso, una certificación del registro de ciudadanos en la que consta la inscripción del comité ejecutivo nacional del partido de que se trata. Y esto específicamente en el departamento de organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. También tenemos el caso de un colegio profesional. Acuérdense que existen colegios profesionales prácticamente para la mayoría de profesiones universitarias, ¿verdad? Después el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el colegio de economistas, contadores públicos y auditores, el colegio de psicólogos, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo se acredita la representación de un colegio profesional? ¿O quién la ejerce? El presidente de la Junta. Presidente o presidenta, ¿verdad? De la Junta Directiva y a la vez es su representante en la ¿verdad? Representante legal. Pues sí, se va a acreditar esa representación con una certificación expedida por el secretario de la Junta Directiva del Toledo, no sé si-
¿Me escuchan? Lilia. Licenciado. Muy bien. Entonces, para el caso de un colegio profesional, ¿verdad? Lo ejerce el presidente de la Junta Directiva y representante legal a la vez. ¿Cómo se acredita esa representación? Certificación que extiende, que expide el secretario de la Junta Directiva del profesional respectivo, ¿verdad? Finalmente, de los casos que nos interesan, está la representación de una cooperativa. ¿Quién ejerce en ese caso la representación? ¿Quién la ejerce? Pues será el gerente y a la vez representante legal de esa cooperativa, ¿verdad? ¿Cómo se acredita? Con acta notarial de nombramiento, ¿sí? Inscrito en el registro de cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas. ¿Verdad? Entonces, como vemos, tenemos estos casos, ¿verdad? Y vamos a ver prácticamente eh, si los pudiéramos enumerar, ¿verdad? Vamos a ver. Yo, pero no se escucha bien. Pero eso puede ser problema. Ya pregunté y si me están escuchando todos. Ya los problemas específicos del equipo de cada quien, ahí sí no puedo hacer yo nada. Buenas noches, Lick. Sí, entonces tenemos. Hay que enseñar al compañero porque sí se escucha claramente. Y gracias. Fíjense que ya pregunté, me cercioré de que sí me están escuchando la mayoría. Con esto, a veces hay problemas de audio o de la imagen, pero sin, yo desde mi equipo tengo abierto el micrófono, ahí no estaría el problema y sí me escuchan bastantes, ¿verdad? Entonces, repito, vamos a enumerar para tener la idea de cuántos casos. Estoy mencionando que los casos aquí presentados son los de mayor uso y frecuencia en el notariado guatemalteco, ¿verdad? Que es el que nos interesa. Entonces, vamos. Nueve. Esto no tiene un orden riguroso, por favor. Yo lo estoy haciendo con un carácter didáctico, ¿verdad? Y no llevan ninguna relación de orden estricto. Yo solo estoy haciendo con carácter didáctico.
Licenciado, buena noche. Disculpe la interrupción, tengo una duda. Permítame, solo voy a terminar de hacer esto y la atiendo. Muy bien. Bueno, entonces tenemos 20 casos, ¿verdad? Hay muchos más, por supuesto, pero estos paulatinamente se han ido consensuando que son los de mayor demanda en el ámbito notarial guatemalteco. A ver la duda de la compañera. Lic, disculpe respecto al sindicato, ¿qué no se registra en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? ¿Perdón? El sindicato que no se registra en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Perdón, sí. Perdón, sí, ahí hay. El sindicato es solo el secretario general y representante legal del sindicato, ¿verdad? Esto está mal acá. El sindicato acredita la condición de secretario general, ¿verdad? Con una certificación del acta de elección y acta de toma de posesión, ¿verdad? Y cuando ya hay cuestiones de inscripción, etcétera, ¿verdad? Efectivamente, ya es por vía del Ministerio de Trabajo. Gracias, compañera. Tiene razón. Ahí estamos. Lo anterior es solo para lo concerniente al Tribunal Electoral, ¿verdad? Es en relación con los partidos políticos. Entonces, el caso del sindicato, ¿verdad? Es estrictamente en el contexto del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y que incluso acá, pues, no está es el acta de elección, ¿verdad? Pongamos acá, emitida por decía, por la autoridad de trabajo, ¿verdad? Es una autoridad administrativa de trabajo, en contexto con lo que la compañera finalmente señaló, ¿no? Y el acta de toma de posesión, pues porque esas autoridades del sindicato, esos miembros del directorio del sindicato, pues toman posesión, ¿verdad? Entonces, ese sería el documento idóneo, ¿verdad? Certificación del acta de elección que la autoridad administrativa de trabajo va a emitir, ¿verdad? Muy bien, son esos 20 casos, ¿verdad? Va, pero por favor, la tarea no es memorística. Aquí lo único que estoy haciendo es facilitarles, ¿verdad?, la visión, la perspectiva de esas representaciones en este cuadro sinóptico, ¿verdad? Ese cuadro sinóptico. Pero el mérito del cuadro no está en copiarlo, en memorizarlo, ¿verdad? No, para nada. El mérito del cuadro va a ser, primero, que ustedes lo elaboren. Ustedes háganlo. Ya aquí yo les di, como se dice, el chivo. Ahí están los 20 casos. Ahí está
el formato, ya les sugerí el formato, ahí lo tienen a su disposición, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar muchas cosas que si no las hacen por ustedes mismos, no les va a servir de nada tratando de castigar su memoria para recordarlo. No, aquí es de hacerlo, ¿verdad? Y porque, además, este es solo un instrumento, ¿verdad?, que va a ser útil primordialmente cuando ya nos corresponda ejerciendo la función notarial, ¿verdad?, al ser requeridos por cualquiera de estos 20 entes o personas, ¿verdad? Puede ser una cooperativa, un colegio profesional, un sindicato, un partido político, una fundación, una asociación, una sociedad mercantil que se constituye en el extranjero, una persona que se niega a firmar una escritura pública, sobre todo de compraventa, ¿verdad?, que se dejó prevista en un contrato de promesa. Ese es el caso concreto, ¿verdad? Una mortual, que dependiendo de las circunstancias puede ser ejercida la representación, un administrador de la mortual o un albacea de la mortual, ¿verdad? También el caso de una persona individual declarada ausente, una persona individual declarada incapaz, una sociedad mercantil que utiliza la figura del mandatario, porque también hay otra forma, una persona individual, ¿verdad?, menor de edad para vender bienes de su propiedad, un menor de edad para comprar bienes al contado, ¿verdad?, en favor del menor de edad. La sociedad mercantil, cuando la representación la ejercita el gerente general y el representante legal, eso también es posible. Disculpe, licenciado, en este caso, Privado, el municipio y el estado de Guatemala, ¿verdad? Sí. en el caso de las sociedades mercantiles, si es administrador único, es la misma figura que el gerente general. Sí, si hay administrador único, ese puede, de hecho es el gerente nato, ¿verdad? Y es que necesita la representación. Muchas gracias. Ajá. Va. Entonces, ¿cuál es la función de este cuadro? Repito, la tarea aquí no es memorizarlo y para nada. No. Aquí lo que hay que entender es que esta va a ser una herramienta, ¿verdad?, que incluso ya en la vida profesional, ¿verdad?, puede ser útil este cuadrito. Este cuadrito yo lo empecé a desarrollar hace algunos años y por ahí me he encontrado exalumnos que me dicen, mire, cómo me ha sido de útil ese cuadrito que nos puso a hacer. Bueno, lo que el notario tiene que tener en su momento, ¿verdad?, es la certeza de qué documentos le va a pedir a quien le requiera la actuación notarial, ¿verdad?, ya sea tratándose del Estado de Guatemala, de una cuestión de un municipio, de un banco privado, de una sociedad mercantil, en el caso de un menor de edad, en cuyo beneficio se comprarán bienes al contado, de un menor de edad cuando se necesita vender bienes que son de su propiedad, de una persona individual, de una sociedad mercantil cuando opta por la figura del mandatario, de una persona individual pero en estado de interdicción, o sea, declarada incapaz. También en el caso de una persona individual declarada ausente. Hay situaciones en que la mortual, ¿verdad?, de una persona que no ha dispuesto de sus bienes antes de morir, pues se quedan estas situaciones ahí latentes, ¿verdad? Pero en el caso de una promesa de compraventa, ¿verdad?, pues es reiterada a veces la situación de que el vendedor se niega a firmar la escritura que ya está comprometida, ¿verdad?, en el contrato de promesa. El caso de sociedades mercantiles constituidas en el extranjero, ¿verdad?, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y cooperativas. Entonces, la idea es que a la luz de cada una de estas entidades, nosotros tengamos claro, ¿verdad?, porque a nosotros nos van a requerir como notarios, seguramente para algún contrato en el que va a estar representado alguno de estos entes o entidades. Entonces, lo primero que tiene que saber el notario es quién es el que ejerce
la representación, quién está facultado para ejercer la representación. Y en su momento, la certeza plena la va a lograr el notario cuando requiere, le entregan y califican los documentos acreditantes de esa representación. ¿Verdad? Eso es lo importante. ¿Estamos? Por eso repito, esto es solo un instrumentito didáctico. ¿Verdad? Claro que esto de repente puede cambiar situaciones, ¿verdad? Puede hacer que cambie de acuerdo con la ley a quien ejerce la representación. De repente hay algún cambio en qué documentos son acreditantes, pero por lo menos estos 20 ya tienen varios años que responden justamente a lo que se está ilustrando en este cuadro, ¿verdad? Entonces, la tarea de esta nómina, ¿verdad? La vamos a complementar el día jueves. Yo les voy a presentar 1, 2 o 3 modelos. Aquí solo vamos a ver la introducción del instrumento público en que se acredita representación. Solo eso. Ya las cláusulas y el cierre, la conclusión, no lo vamos a desarrollar porque no es nuestra materia el protocolo en este curso. Solo vamos a redactar introducciones, repito, donde se acredita representación. Esa es la utilidad de este cuadro. Y claro, ya en la práctica, pues sí, el notario tendrá que redactar y autorizar, por supuesto, el documento completo. ¿Verdad? ¿Estamos? Escucho todavía, tenemos unos minutitos para cualquier duda, cualquier pregunta. Repito, esto lo complementaremos el próximo jueves con unos 2 modelos que yo les voy a dar y luego, pues ustedes redactarán algunas cuestiones que yo les voy a indicar en el momento específico, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Sí, licenciado, ¿podría por favor repetir las páginas de donde tenemos que hacer el cuadro, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir las páginas donde tenemos que hacer el cuadro, por favor? Las páginas 191 a 229 del libro. Ajá. Claro, aquí hay que leer, pues, para ir destacando cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Pero ya tienen ustedes la matriz con la que se puede hacer. Es un sencillísimo cuadro con una tablita ahí, ¿verdad? Algunos, pues, tienen habilidad con Excel, se puede hacer con Excel y otros formatos que hay, ¿verdad? Yo aquí lo hice con una tablita sencilla de Word. Pero eso es lo decorativo, eso es puramente decorativo, ¿verdad? El fondo es llegar a tener ese conocimiento, ¿verdad? Y en su momento, la redacción de introducción de un instrumento público donde corresponda. Muy bien, entonces, reitero, para el jueves hacemos actividad práctica de este subtema. Concluimos acá. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado.